Reimaginando Tijuana, toma. Reimaginando. Reimaginando Tijuana. Tijuana. Toma uno. Toma uno. Toma uno. ¿Qué no te gusta de Tijuana? Bienvenidas y bienvenidos a Reimaginando Tijuana, el podcast. El espacio donde repensamos el presente y soñamos el futuro de nuestra ciudad. Bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Rocío Arredondo, quien va a hablar de un tema muy importante para la ciudad, el tema de la empleabilidad o el trabajo, ¿no? Vamos a preguntarle varias cosas a nuestra invitada. Bienvenida, Rocío, a este espacio. Muchas gracias. Y bueno, pues voy a compartirles la trayectoria de la doctora Rocío Arredondo. Es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de California y en Economía y Empresa por la Universidad Castilla-La Mancha, España, obtiene un premio de sobresaliente cum laude y ha realizado estancias de investigación en la UNAM, tanto en España como en centros internacionales como la Organización Internacional del Trabajo en Italia y el Centro de Estudios de Empleo en Francia. Ha trabajado en el sector público, en organizaciones de la sociedad civil, en proyectos sobre empleabilidad juvenil, autonomía económica de las mujeres y actualmente es investigadora y coordinadora de posgrado en el Colegio de la Frontera Norte. Rocío, sin duda, un super CV. Muy bien. Bueno, pues el tema del trabajo es un tema también que nos permite, pues, hablar de la ciudad, ¿no? De esta Tijuana diferente que buscamos. Y bueno, pues Rocío, cuéntanos qué entendemos por trabajo, cuáles son las características del trabajo y sobre todo qué población tiene más oportunidades, ¿no? Las mujeres, los hombres, esas grandes características. Todo tuyo el micrófono. Ok, bueno, pues muchas gracias. Siempre un placer venir aquí a seguir participando en los proyectos de Tijuana Innovadora. Mira, antes de mencionar el tema de qué conocemos como empleo, quiero destacar cómo llegué yo a Tijuana Innovadora porque es una parte muy interesante. Llegué con un proyecto de empleabilidad. Entonces es importante destacar que a veces, y sí, se ve es académico, pero mucho de lo que se hace en la academia también es importante implementarlo y quiero, antes de entrar al tema, valorar todo lo que se hace en Tijuana Innovadora como la implementación de que la investigación no se quede nada más en un artículo, sino que la llevemos a la práctica, ¿no? Entonces, pues nada, ahorita ya hablaremos del proyecto en el que pude colaborar. Bueno, más que decirte un tema, obviamente, cómo conceptualizamos el tema de empleo, no me voy a poner aquí a nivel teórico, pero se puede conceptualizar desde la economía, desde la psicología, desde la sociología, o sea, no, hay quienes dicen que un trabajo es siempre y cuando sea remunerado, pero otras veces no, o sea, hay veces que nuestro tiempo lo usamos para obtener, o sea, no necesariamente todo lo que hacemos nos genera una remuneración, pero a veces también es trabajo, ¿no? Entonces ahí nos repensamos estos conceptos de empleo y trabajo. ¿Quiénes tienen más oportunidades o menos oportunidades? Bueno, la verdad es que el mercado laboral mexicano, y bueno, también aquí en la frontera, tiene las mismas retos y características aquí en la frontera que en todo el país, ¿no? O sea, usualmente los hombres de edades entre 30 y, no sé, antes de 50 más o menos, son quienes obtienen los mejores empleos. Vienen a ser las mujeres, los migrantes, los jóvenes, quienes tienen más dificultades para encontrar los empleos de mejor calidad. O sea, todos estos grupos que han sido relegados siguen siéndolo también en el mercado laboral. Lamentablemente, estas prácticas de discriminación, de las condiciones precarias, bueno, se replican en el mercado de trabajo. Entonces, sí, por eso muchas de las investigaciones, o es importante hacer énfasis en cómo mejorar las condiciones laborales de estos grupos, tanto de mujeres como de jóvenes, ¿no? Y de migrantes. Oye, y por ejemplo, ahora que hablamos de jóvenes, ¿no? Justo en temas de empleabilidad juvenil, algunas estrategias que recomiendes o tú qué proyectos conoces, sobre todo que se han hecho aquí en Tijuana, que consideras que son pertinentes y por qué. Sí, bueno, quiero mencionar dos proyectos en los que he tenido oportunidad de colaborar, pero hay más, ¿no? Voy a mencionar estos, uno en el que tuve la oportunidad de colaborar aquí en Tijuana Innovadora y en la Universidad Iberoamericana, que van más o menos en la misma línea. Estos proyectos eran para hacer un diagnóstico del mercado laboral local de Tijuana y del mercado laboral digital. Es decir, entrevistábamos empleadores que se dedicaran a temas como de tecnología, de marketing digital, no sé, más, ajá, como ese otro tipo de cosas, ¿no? Más digitales.
y buscábamos cómo insertar a los jóvenes o cuáles eran aquellas habilidades que le hacían falta a los jóvenes para acceder a estos empleos o qué era lo que estaba demandando el mercado laboral. Entonces, una vez que hacíamos el diagnóstico de entrevistar a los empleadores y de hacer encuestas con los estudiantes, buscábamos cómo emparejar esas habilidades. A partir de eso, surgieron una serie de talleres aquí en Tijuana Innovadora sobre cómo fortalecer esas habilidades. Y habilidades no nada más hablamos de habilidades técnicas, o sea, no es nada más que sepan programar. Incluso algo que a veces las personas dejan de lado, y no solo aparte para los jóvenes, es la importancia de las habilidades blandas. Es decir, la asertividad, la resolución de problemas, la puntualidad, todo ese tipo de habilidades que a veces nosotros dejamos de lado, damos por hecho, son las que pueden marcar tu diferencia, no solamente en que te insertes, sino en que permanezcas en el mercado laboral. Entonces, es muy importante el fortalecimiento de las habilidades blandas, también de las habilidades duras, porque si hay una brecha digital, igual y Tijuana no es una ciudad caracterizada por la brecha digital como otras, o sea, sí hay esta brecha digital de lo que demanda el mercado y de la preparación que hay, pero no es como la de la brecha más grande. Hay otras ciudades más del sur del país que tienen esta mayor brecha en desarrollo de capacidades, ¿no? De hecho, en Tijuana hay mucha gente muy capacitada, ¿no? Entonces sí también hace falta más desarrollo de empleos de esa índole. Y también quiero aprovechar para mencionar lo que hacen otras organizaciones de la sociedad civil, como Jóvenes Constructores de la Comunidad, ¿no? Que se encargan de hacer, y los del programa Órale, ¿no? Que se encargan de este acompañamiento para los jóvenes y de estos programas de capacitación para que logren insertarse al mercado laboral. Bueno, es decir que pues en Tijuana hay proyectos no muy estratégicos para esta población que ya pues, nos comentabas que pues es una población que a veces se queda excluida del mercado laboral y bueno, por eso estos proyectos que compartes son importantes para la ciudad y que también surgieron, resaltaron el diagnóstico de Reimaginando Tijuana, ¿no? O sea, todo el tema de la empleabilidad y salen estas poblaciones, ¿no? Y entonces esto que nos gustaría, nos encantaría que se escalara, ¿no? Hacia la ciudad y sobre todo que los retomara. ¿Quién los debería retomar? ¿El gobierno, las propias organizaciones? ¿Quién propones que debe de manera permanente, porque debe haber sostenibilidad, trabajar estos proyectos, sobre todo para incentivar el empleo juvenil? Bueno, algo que quiero mencionar es que las juventudes son diversas, ¿no? A veces también hablamos de la juventud y pensamos que los jóvenes todos son iguales y todos están bajo las mismas características, y no es cierto. O sea, muchas veces muchos de estos proyectos son pensados para jóvenes universitarios, cómo se insertan después de que terminaron la universidad, cómo pueden insertar al mercado laboral. Pero no es así, no es así. O sea, por ejemplo, estas organizaciones como Jóvenes Constructores, Programadores, trabajan con personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de terminar la educación superior o incluso la educación media superior, a veces con nivel de secundaria, de prepa o de preparatoria trunca. Entonces es importante diferenciar en eso. Otra cosa, también la población migrante joven tiene sus propias particularidades. La gente que no alcanza, que no cuenta con papeles o sea, como con documentación para poder insertarse en un trabajo. Entonces, esas son algunas particularidades de Tijuana, de la población juvenil tijuanense que hay que tomar en cuenta. ¿Quién lo puede retomar? Bueno, en mi opinión personal, yo soy de la idea del multiactor. O sea, no le podemos dejar toda la chamba al gobierno, no le podemos dejar toda la chamba a las organizaciones civiles y tampoco le podemos dejar toda la chamba a la academia. Es decir, a veces el mercado laboral avanza más rápido, las demandas del mercado laboral avanzan más rápido de lo que logra avanzar la educación, la educación, ¿no? O lo que se enseña, no sé, en prep, en capacitaciones, en las universidades. A veces la parte educativa se va quedando relegada, ¿no? Entonces aquí es donde entra la sociedad civil, ¿no? Viendo cómo fortalecer esas habilidades, cómo mejorar las condiciones. Sin embargo, o sea, esa parte puede retomar la sociedad civil y puede llevar. Sin embargo, muchos de los problemas del mercado laboral lamentablemente son estructurales, entonces esa parte sí le toca más al gobierno sobre cómo crear, cómo atraer inversión, cómo atraer a las empresas y sobre todo apoyar al sector empresarial, ¿no? O sea, no nada más dejarlos de lado porque son quienes crean nuestros empleos, ¿no? Oye, hablando un poco de justo de este tema, y un tema que ha estado como en el debate público es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Cuál es tu percepción y tu opinión al respecto? ¿Crees que se logra implementar aquí en Tijuana o por dónde van, por qué ciudad, por qué municipio, por dónde se va a iniciar esto? Gracias. Sí, justo es un tema que está muy en boga ahorita. Quiero mencionar que tuve la oportunidad de participar en el foro de reducción de la jornada laboral a las 40 horas, representando al sector académico.
se hicieron 6 foros a nivel nacional. Tijuana fue una de las ciudades seleccionadas para hacer estos foros, entonces eso habla primero de la relevancia de Tijuana, de cómo se posiciona Tijuana a nivel nacional para, o sea, se interesaba, o sea, cómo interesaba la opinión de las y los empresarios, de los sindicatos aquí en Tijuana. Entonces, creo que eso es algo, ¿no? A nivel federal les interesa la opinión de las y los tijuanenses, ¿no? Primero. Segundo, creo que una apuesta positiva del gobierno federal fue esa, sentarse con las y los empresarios, con los sindicatos, los representantes de las cámaras empresariales, bueno, con la academia, con los colectivos de trabajadores, a escuchar su opinión. Incluso después nos volvieron a buscar para pedirnos la información que habíamos brindado y a raíz de ahí han surgido varias entrevistas y se han retomado varias ideas. Entonces, creo que es una apuesta positiva el escucharlos a los diferentes sectores. Creo que hay un discurso como de renuencia generalizada, pero no es así. O sea, ya en el foro uno se da cuenta que es una opinión diferenciada. ¿Qué es lo que se pide o como yo como académica veo? Es que sí haya una implementación diferenciada, es decir, que hay ciertas especificidades para cada sector que deben ser tomadas en cuenta. No es lo mismo hablar de la industria manufacturera que hablar de la industria restaurantera, que hablar de las pequeñas y medianas empresas que son quienes pueden llegar a tener el golpe o quienes pueden impactarlos a lo mejor con efectos secundarios negativos, quizá la reducción, pero no quiere decir que no se va a implementar, ¿no? Sin embargo, que se tiene que ir acompañada con políticas integrales. Esperamos que el gobierno federal escuche también al sector empresarial y tome en cuenta esto, ¿no? Algunos incentivos fiscales, políticas integrales. Por ejemplo, en Chile se implementa con el sello 40 horas, ¿no? Que se le da como un incentivo fiscal a las pequeñas y medianas empresas que decidan implementar con mayor anticipación la jornada laboral. Se está buscando que se implemente de 48 a 40 horas, pero que sea gradual, como ha sido en otros países de América Latina, como 2 horas por año, 2 horas menos por año, ¿no? Llegando a las 40 horas. Eso es lo que yo creo que hacia allá pinta el panorama. Se va a votar ahorita en septiembre, pero bueno, eso es más o menos lo que ha salido generalizado. Pero lo que yo creo que se tiene que seguir impulsando es la importancia de políticas integrales para su implementación, porque sí es cierto, va a ser un antes y un después en la vida de los trabajadores. No es importante para su equilibrio vida-trabajo, para obtener una mejor calidad de vida. Sin embargo, se tiene que hacer con políticas integrales para contrarrestar estos efectos secundarios que pueda tener, ¿no? Entonces, yo por lo menos no estoy de acuerdo en satanizar la reducción, pero tampoco podemos decir que va a venir a ser lo mejor del mundo. O sea, sí va a tener, claro, los cambios positivos, claro que tiene que pasar. Sin embargo, tiene que hacerse con políticas integrales y de forma gradual. Además, bueno, digo, sé que hay mucha renuencia de ciertos grupos, pero bueno, yo creo que en vez de tener esta visión de renuencia, un diálogo como se está llevando a cabo es la mejor forma de llevarlo. No, pues súper interesante y sobre todo, qué beneficios, ¿no? Porque hay como mucha justo discusión, actores en contra, actores a favor, pero desde el punto de vista, ¿qué beneficios tú vislumbras de esta reducción de la jornada? Y pues ya queda claro, ¿no? Que Sí. pues los empleadores finalmente son de diferentes tamaños y a quien le impacte de manera directa son a los empleadores pues pequeños. Y en ese sentido, en general, ¿qué beneficios tiene la reducción de la jornada, sobre todo en un país como México, donde a veces para llegar al trabajo una hora, para regresarte del trabajo otra hora, y ahí ya se te va bastante tiempo, ¿no? Y eso pues impacta pues en tu calidad de vida. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero quiero mencionar que es una demanda que se le hace a México desde 1962. Entonces, desde hace muchísimo tiempo se le viene demandando a México que reduzca su jornada laboral. O sea, ya vamos bastante atrasados con la reducción. Y de América Latina ya hay otros países que ya están avanzando. Esa es una. Y la segunda es, bueno, en temas de salud, primeramente, ¿no? O sea, muchas de las enfermedades que se dan en México están relacionadas con temas de estrés. Entonces, bueno, tal vez, si lo vemos de esta forma, es una política de salud pública también. ¿Por qué? Porque muchas de esas enfermedades, hay enfermedades cardiovasculares, no sé, otras enfermedades de tensión, demás, enfermedades incluso como de dolores físicos que tienen que ver con estar muchas horas sentado. Bueno, ahorita está la ley silla de la gente que está muchas horas parada, pero bueno, mucho tiene que ver el tipo de enfermedades con las altas jornadas de trabajo, ¿no? Esa es una. La segunda es una política de igualdad de género, bueno, de equidad de género, ¿no? ¿Por qué? Porque son las mujeres quienes tienen mayor carga de trabajo. Entonces, imagínate que tanto hombres y mujeres tienen las mismas jornadas extenuantes y luego todavía llegan las mujeres a casa y una jornada
da además la doble jornada, ¿no? De tener que hacer. Entonces, bueno, tal vez una reducción de la jornada pueda hacer que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y menos sobrecarga de trabajo ambos, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista. Y que tú ya lo decías, en esta parte, bueno, el trabajo se puede pagar o no. Y por ejemplo, este es un claro ejemplo, pues, donde las mujeres hacen esa segunda jornada que no se les paga. Ok. El trabajo de cuidados, ¿no? Por ahí que se dice, es muy de cuidadoras, ¿no? No solo de sus hijos e hijas, sino también a lo mejor de una persona enferma. Y ese es un trabajo, por ejemplo, que no se paga, ¿no? No sé si quieras agregar algún Sí, dato pues al lo que respecto. mencionabas, bueno, justo que mientras los hombres, bueno, las horas que las mujeres dedican a la semana son cerca de 40 al trabajo no remunerado, mientras los hombres como de 15 horas, ¿no? Entonces hay una brecha enorme. Otro punto que quería mencionar también, que lo dijiste al inicio, fue el transporte, bueno, las horas de transporte hacia los centros de trabajo. O sea, Tijuana es una ciudad grande, entonces Tijuana sí es de esas ciudades donde sí te haces a veces tus 2 horas, tu hora y media o más, depende en qué parte de la ciudad vivas para llegar a tu centro de trabajo. Entonces, eso puede también ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? También porque no estamos tomando en cuenta, o bueno, es que tu trabajo empieza desde que sales de tu casa. Incluso si tú sales de tu casa y tú te transportas a tu trabajo y tienes un accidente, eso ya es un riesgo de trabajo. Si tuviste un accidente en tu camino hacia tu trabajo. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta esas horas, ¿no? Del traslado. Entonces, por eso es importante la reducción. Entonces, tiene beneficios en muchos sentidos. Y algo además, pues bueno, también es un tema de justicia social, ¿no? También podríamos empezar a repensar el trabajo en temas de el trabajo o pensar la productividad nada más en horas laborales, ¿no? Sino también la productividad se ve pues en el descanso, en la calidad, la calidad del tiempo que le dedicamos a las personas que queremos, ¿no? A nuestras familias, a nuestros hobbies, o sea, la vida va más allá y eso que me encanta el tema del trabajo, pero precisamente por eso, porque creo que tener un trabajo que te dé calidad de vida determina mucho de que tú estés feliz. Si tu trabajo te hace feliz, si tu trabajo te sientes bien, es más probable que tengas una calidad de vida y que tú seas feliz. Entonces, bueno, por eso hay la importancia, ¿no? Entonces, podemos hablar hasta de justicia social ahí. No, y sin duda que pues este tema es súper importante para la Tijuana que reimaginamos, ¿no? Una Tijuana pues donde haya una justicia social para todas las personas, sobre todo trabajadoras, trabajadores, en este tema, ¿no? Y pues esperemos que, como dices, ¿no? Que de manera gradual se vaya implementando de la manera de lo posible la reducción de la jornada, ¿no? Que seguramente pues va a permitir, ¿no? Que la ciudadanía pues mejore también su calidad de vida, ¿no? Que pueda utilizar ese tiempo en otros aspectos de su vida y obviamente que pues contribuya a su bienestar. Rocío, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus datos? Compártenos aquí con la audiencia, sobre todo que quieras saber un poco más de tus investigaciones, del trabajo que realizas sobre todo desde el Colegio de la Frontera Norte. Gracias. Bueno, pues ahí me encuentro en el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente estoy coordinando la maestría en Economía Aplicada. Ahí me pueden encontrar, les dejo también mi correo electrónico, rocio.arredondo@colef.mx. Entonces, claro que con gusto me pueden escribir y además de las investigaciones de la parte académica, también me gusta mucho contribuir implementando proyectos, entonces también alguna colaboración, adelante. Muy bien. Bueno, pues Gracias. aquí, como ves, llevamos el arte y la cultura a todos lados y en este caso tenemos este cuadro muy bonito y el cuadro compartirte que es de una colección que se llama Rostros de México, es un archivo fotográfico con más de 50 piezas en 27 estados y 150 poblaciones, es decir, un México multicultural, hecho por Mariano Aparicio, que se dedicó a retratar la idiosincrasia, costumbres y emociones de las y los mexicanos que viven pues en diferentes territorios del país. Y esta obra muestra a personas que en su mayoría jamás habían estado dentro de algún estudio fotográfico. O sea, Ah, ok. también es parte de Ah, está esta muy lindo. justicia social. Y bueno, esto es parte del trabajo que hace uno de los programas de Tijuana Adora, Arte en la Industria. Y pues queremos agradecer a este programa, y no solo a este programa, sino también a quien nos preste el espacio para grabar tu podcast favoritos, obviamente a Tony Hernández de Chipal Marketing, al director de arte en industria, Noé González, y bueno, pues a ti, Rocío, por compartir de tu tiempo, de tus conocimientos. Y bueno, si este episodio te hizo pensar,
compártelo. Porque Reimaginar Tijuana no es un acto individual, es un movimiento colectivo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Reimaginando Tijuana, toma. Reimaginando. Reimaginando Tijuana. Tijuana. Toma 1. Toma 1. Toma 1. ¿Qué no te gusta de Tijuana?